Muy buenos días. Hoy iniciamos un nuevo libro, el libro de Josué. Hoy lunes 2 de agosto del 2021, entonces tendremos nuestro devocional en Josué capítulo 1, verso 10 al 18. Un líder de Dios en acción. Y nos dice así esta porción de la Biblia. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y también habló Josué a los rubenitas, gaditas y a la medio tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. El pueblo de Israel había llorado a Moisés, recuerdan, por un mes, y el Señor estaba renovando su orden de pasar el Jordán, pero ahora bajo la dirección de Josué. En esta primera parte del capítulo 1, el Señor anima a Josué, asegurándole su presencia y su cuidado sobre él, y también sobre su pueblo, pero solo le pedía a él que se esfuerce y sea valiente. Recuerden ustedes que esto se repite varias veces y el Señor le pide que se esfuerce y sea valiente para cumplir con esta parte de la tarea que le corresponde, ¿no? De llevar al pueblo a heredar la tierra que les había prometido. Que se esfuerce y sea muy valiente para que pueda obedecer todo lo que el Señor había puesto en su ley bajo su siervo Moisés, ¿recuerdan? Y le pedía que no se aparte de esta palabra de Dios y que siempre medite en ella y la obedezca tal como está. Y que se esfuerce y sea valiente para no desmayar, sino permanecer firme en aquello que Dios le había mostrado. Esfuerzo y valentía. Ahora, luego de todas esas palabras, luego de esa inyección de aliento divino, Josué no solo se emociona y llora con las palabras o las guarda como un bello momento con Dios, no. Josué se pone en acción, toma la fuerza y valentía que Dios le estaba pidiendo en esta etapa de la misión e inicia entonces su plan para hacer la conquista en la tierra prometida, confiado en que Dios lo había designado para esta tarea, temeroso tal vez todavía por la envergadura de esta, pero descansando ahora certeramente que Dios es quien iba a guiarlo. De tal manera que empieza a dar pasos en su primera etapa, en sus primeros días de mandato, por así decirlo. Y lo primero que él hace es que tenía que hacer provisión de alimento para el viaje, para cumplir el objetivo de llegar hacia el Jordán. Tenían que ir muy
muy llenos de alimento para no desmayar de hambre en medio de todo lo que les esperaba. De tal manera que para hacer esta provisión de alimentos, él delega a los jefes del pueblo para que le avisen al resto, ¿no?, de toda la nación lo que debían hacer. Josué había aprendido de Moisés a involucrar sabia y estratégicamente a las personas para que adquieran responsabilidad y se sientan parte de todo lo que el Señor estaba haciendo y de lo que iba a hacer también. Josué entonces les da con órdenes claras para que éstas puedan ser cumplidas sin duda alguna de parte de los que estaban al servicio. Y les dice, vayan, avisen, preparen, ¿no? Luego les pone un plazo para que cumplan este pedido. En 3 días pasaremos al Jordán. Y esto les iba a ayudar a saber aprovechar bien el tiempo y en el momento indicado estar listos con todas las cosas en orden como él mismo había requerido. En segundo lugar, Moisés debía establecer un ejército adecuado, un ejército israelita bien contundente. Josué habla, como dice acá, con los rubenitas, con los gaditas y con la media tribu de Manasés. Ahora, al hablar con ellos, Josué utiliza una orden que les había dado Moisés, ¿no? Él no se desentiende como si lo que él estuviese haciendo fuese algo nuevo, completamente diferente, ¿no? Algo así raro, más grandioso. No, no, no. Él sabía perfectamente que le estaba tomando la posta que Dios les había dado. Primero había sido su gran maestro Moisés, a quien él apreciaba eh, y de quien había aprendido tanto, ¿no? Y ahora le tocaba esta parte a él, era todo un entero de lo que el Señor había encomendado. Así que él hace uso de lo que ya antes se había hecho para poder continuar e impulsar de mejor manera eh, la obra y el pedido que le iba a hacer a estas 3 tribus, ¿no? Entonces él les recuerda que ellos ya tenían su tierra al este del Jordán y que Moisés había aceptado esto con la condición de que ellos vayan a la guerra junto con sus hermanos cuando les toque conquistar la tierra de Canaán, que era la promesa del Señor. Luego, cuando ya todo estuviese bien establecido, ellos podrían regresar a sus casas, ¿no? Ahora, tanto Moisés y ahora Josué también deseaban que el pueblo respetara este principio de la unidad. Todas las tribus de Israel eran el pueblo de Dios y debían vivirla como tal. Esta unidad no era solo de palabras, no era, bueno, yo ya tengo mi tierra, así que yo por ustedes nomás voy a orar hasta que tú la tengas, hermanito. No, en este caso no podía ser así, porque esta batalla era de todos y la palabra empeñada al Señor debía obedecerse. Así que Él les recuerda esta verdad para que sea cumplida. Luego Josué refuerza este pedido reconociendo que los hombres de estas 3 tribus eran hombres muy fuertes y muy bien preparados. Por lo tanto, la ayuda de ellos para con sus hermanos, para con la otra parte de su familia, era importantísima. De tal manera que ellos debían estar prestos a hacerlo con gusto, con gozo, aún con sacrificio. Es interesante notar aquí entonces la respuesta de estas 3 tribus. Luego de estos encargos que hace Josué para con todo el pueblo y para con ellos específicamente, estas 3 tribus responden que
Ellos iban a ser obedientes en todo, pues estaban entendiendo lo importante que era la obediencia al Señor y lo importante que eran los tiempos de Dios. Y ahora era el tiempo de tomar las promesas que el Señor les había dado y hacer las suyas. Ellos veían ahora las cosas como un entero, como la nación de Dios que eran, de tal manera que se iban a poner de pie. También habían visto el obrar de Dios en medio de su pueblo a través de Moisés a lo largo de todos esos años. Y ellos esperaban que así también sea con Josué. ¿Recuerdan ustedes cómo termina el Deuteronomio y cómo se resume la vida de Moisés? Un hombre que había visto cara a cara a Dios y que a través de él el Señor había hecho muchos portentos para salvar al pueblo. Claro que ellos recordaban esto también entonces. Y con la presencia de Dios les iba a asegurar a ellos también la victoria. Les iba a asegurar ese cuidado sobrenatural, esa provisión divina que ellos, a pesar de su rebeldía, reconocían que solo en Jehová la encontraban. Pero también ellos se unen al aliento que el Señor mismo le había dado a Josué. Y ese era el pedido: esfuérzate y sé muy valiente. Como escuchamos en la prédica del día de ayer, mantente en tu puesto de batalla, al lado del Señor Josué, y nosotros te seguiremos en todo. Qué importante esto, ¿verdad? El testimonio de la vida de un hombre de Dios frente a un pueblo que quiere aprender a seguir en todo. No solamente es la manera del liderazgo, sino la vida que respalda a ese líder. Podemos resumir entonces lo que hemos leído en esta porción de la Biblia en 4 cosas para nosotros. Encontremos en Dios nuestra fortaleza y guía para vivir y cumplir la tarea encomendada. En segundo lugar, seamos sabios para hacer un plan claro y preciso para actuar de acuerdo al objetivo que el Señor nos ha mostrado. En tercer lugar, aprendamos a trabajar y a delegar responsabilidades a las personas adecuadas, buscando así que todos seamos solidarios y fomentando la unidad en el trabajo, en el servicio y en la vida para con el Señor. Y en cuarto y último lugar, inspiremos confianza en otros, al ver que nuestra fortaleza y nuestra eficacia vienen de la dependencia que tenemos del Señor. Por lo tanto, seamos líderes de acción en medio de estos tiempos de necesidad. Que el Señor les bendiga el día de hoy.